Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Bueno, ya está el veto y ya está el bono. Así es, sí. Y alguna versión por allí de un posible bono extra, no sé para cuándo, de 10 o de 20 mil pesos. Sí, eso comenzó a circular ya el mismo día en que se aprobó la ley, en que el Senado votó la ley. Se estaba hablando de un bono más alto, incluso de hacer la cuenta para compensar y dar más o menos como haber mínimo, como ingreso mínimo garantizado de este mes, lo mismo que hubiera dado la ley. Sin embargo, tal como estaba previsto, además el mismo día de publicación del decreto del veto de la ley, se publica el decreto que indica que el bono vuelve a ser de 70.000 pesos, el mismo monto que está congelado desde el mes de marzo, 6 meses ya, con lo cual el que recibe un haber mínimo nada más, en vez de un ingreso incrementado en un 4%, este mes va a ver su ingreso incrementado en alrededor de un 3 y pico por ciento, porque había cobrado en agosto en bruto 295.500 pesos aproximadamente y ahora va a cobrar 304.540. Igual ahora con este veto ya total, como básicamente no va a cambiar nada, va a seguir como estaba hasta ahora. Porque además tenés que esperar que el Senado y que diputados lo pueda confirmar con los 2/3, que vamos a ver si lo consigue. Sí. Y si no, el gobierno ya avisó que además va a ir a la justicia, cualquier cosa, para que el Congreso le diga cómo lo va a financiar. Claro, una de las cuestiones que hoy justamente está en los argumentos del veto, que es larguísimo, el texto es extensísimo, pone muchas cifras, muchas cifras de efecto fiscal, pero también algunos argumentos jurídicos que anticipan eso que vos decís, la idea de ir a la justicia, como el hecho de que, según el gobierno, no se cumple con otra ley, que es la Ley de Administración Financiera, que indica en uno de sus artículos que si una ley prevé una medida que implica mayor gasto, tiene que estimar de cuánto va a ser ese gasto y decir de dónde van a salir los recursos. Por eso iría, de confirmarse, por eso iría a la justicia. Bueno, listo, lo confirmaron, ahora díganme cómo lo financio. Sí, ahí mismo en los argumentos ya está esa cuestión jurídica que van a llevar a la justicia. Porque acá lo que entiendo es, hablaban de este bono quizás adicional de 10.000, 15.000. Vos ahí lo que estás aplicando es la misma lógica de un bono discrecional que en algún momento decís, mira, si esto se recompone económicamente, yo puedo darlo de baja. Y no aprobar la fórmula, que eso queda, como dijo acá en la entrevista a Milei, a perpetuidad. Exactamente. Bueno, ahí hay un dato importante que tiene que ver con eso, que es que hoy el decreto del veto justamente cuestiona, entre otras cosas, porque cuestiona todo prácticamente, este mecanismo de un ingreso mínimo garantizado que preveía la ley de multiplicar por 1,09 el valor de la canasta básica total para un adulto que marca el INDEC. Bueno, en junio, cuando el diputado votó la ley, si vos tomabas el haber mínimo de ese momento, le sumabas el 7,2%, que era lo que se iba a incrementar todos los haberes, y le aplicabas el bono de ese momento de 70.000 pesos, el monto total te daba justamente lo que iba a resultar de esa garantía. Pero igual tenías un bono ahí, no claro, la parte de la tenías jubilación, un bono, es discrecional. Pero exactamente, y se entendía, y lo decían algunos diputados, que ese mecanismo de ingreso mínimo garantizado iba a reemplazar al bono. Pero claro, ¿qué pasa? Hay un tema fundamental. Le quitaban discrecionalidad al gobierno para estar manejando todos los meses, en este caso, un ajuste sobre ese monto, creo que la idea para mí está es siempre igual. No lo autorizan, pues va a quedar hasta que ya está. O sea, yo creo que también, esa es la idea. No la confirman porque en realidad lo vemos, además lo van confirmando todos los meses. Hasta el día de hoy, 2 de septiembre, no sabíamos oficialmente si había pago de bono, por más que en el gobierno decían que sí. Eso está pasando todos los meses, que sobre la fecha lo dicen. Se necesita el decreto. Yo tengo una consulta. Hace unos días yo lo escuchaba a Expert hablar, no sé en qué, la verdad que no sé en qué nota fue, pero que él contaba que otra de las cosas que habría que hacer es igualar las edades jubilatorias. Sí. Con lo cual vos estarías, no es que va a bajar el hombre de 65 a 60, sino que la mujer iría de 60 a 65. Exacto, sí. ¿Qué implicaría eso en términos de cuentas, de cuentas? No sé el efecto fiscal y no sé tampoco si el propio gobierno, donde hay quienes dentro del oficialismo, no sé si hay mucho consenso. No tengo ni idea, lo había dicho Expert. Sí, ya se empezó a hablar, eso es cierto.
Hay algunas medidas, algunas que ya tienen un tiempo porque están en la ley, por ejemplo, la PUAM, que es justamente la prestación universal para el adulto mayor que no requiere de aportes, donde ya está unificado, hay que tener 65 años. Por eso se decía que si se caía la moratoria y las personas que ya no podrían acceder tendrían que ir a la PUAM, las mujeres que acceden con moratoria a la jubilación con 60 años, y la gran mayoría hoy por hoy llega de esa manera, tendría que esperar a los 65. Y la medida, una de las medidas que el gobierno había incluido en la ley bases, que era justamente eliminar la moratoria y hacer prestaciones proporcionales a los años trabajados, que creo que es una idea bastante acertada, que habría que trabajarla un poco más a cómo estaba redactada ahí, pero también ya preveía que había que tener 65 años de varones y mujeres. O sea, hay varias señales de que se quiere ir hacia ahí. Ahora, ¿cuándo se va a dar ese debate? En algún momento, yo no sé, en el mundo, bueno, en Francia, todo el conflicto final pelea, que hubo fue por 2 años. Por 2 años. La primera escala, 2 años, de 65 a 67. Y Emmanuel Macron todavía no lo pudo conseguir. Sí, claro, es un tema muy Es que vos tenés ahí un problema de aumento de, digamos, del promedio de vida, pero tenés un problema en el mercado laboral, que es que una persona de 65, en realidad de 60 años, pueda conseguir trabajo para terminar los últimos 5, que le pasa a los hombres, quizás si la mujer tiene la ventaja de poder jubilarse antes. El problema que tiene el sistema argentino, tiene cientos de problemas el sistema previsional argentino. Uno de los problemas que tiene, que es extra financiamiento, es esta cuestión. Y hay mucha cantidad de gente que no tiene la cantidad de aportes para jubilarse. Esto es lo que ha generado la mala solución de las moratorias. Digo mala solución porque lo único que hizo fue colaborar con el no financiamiento del sistema, producto de lo que fue el desastre que no se quiso reconocer de la economía argentina de los últimos 70, 80 años. Entonces vos tenés un montón de gente que tiene 45 años de haber trabajado, pero que no llega a los 30 años de aporte. Hoy, si vos hoy llegás a los 65 años o los 60 de la mujer y no tenés los aportes, todavía rige la moratoria, ¿no? Sí. Donde vos podés comprar los aportes. Hay 2 moratorias que rigen todavía. Una que es la que se intentó eliminar en la ley bases y no se pudo, no se tuvieron los votos. Es un plan, la ley se llama de plan de pago de deuda previsional. En realidad es anotarte como una deuda con el Estado, decirle yo debo estos aportes de tal periodo y comprarlos. Es lisa y llanamente una compra de aportes, tiene un precio de hecho que está vinculado también con la movilidad jubilatoria, declarar esa deuda y después te dan la prestación y del haber mensual te van restando la cuota. Ahora, ese plan, porque así fue establecido en la ley que lo dispuso, vence en marzo del año que viene. Y ahí la idea del gobierno es, bueno, se cayó y se cayó. La ley dice que es prorrogable por parte del Poder Ejecutivo, pero este gobierno no tiene voluntad de prorrogarlo. La otra moratoria que rige es una vieja moratoria, es la primera, que con el paso del tiempo va perdiendo la posibilidad de que la gente ingrese por un tema de edad, porque vos podés declarar aportes solamente hasta el año 93. Pero si vamos a suponer que se cae la moratoria en marzo, si yo me tengo que jubilar y no tengo los aportes, ¿no tengo ninguna alternativa de comprar los aportes? Pero a un costo carísimo, porque ahí no supongo, importa, claro, te van a poner todos los intereses. ¿Cuál es la alternativa? Vamos a suponer que no hay moratoria. Sí. Vos podés comprar, olvídate del costo, podés comprar los aportes. Claro, pero tendrías que hacer como una declaración de una deuda real de la FIP. Es declarar los años que tenías trabajado y que en su momento el aporte no se realizó con el monto actualizado. Me parece que sería imposible un paquete de pagar. Plata, puede resultar un paquete de plata. Sí, justamente las moratorias siempre implican. Pero pasa que si no es así, vos seguís permanentemente desfinanciando el sistema. Sí, claro. Todo el tiempo. Sí, eso es un razonamiento duro, antipático, cuestionado por el kirchnerismo, pero lamentablemente es la realidad. Este año. El sistema, algo que yo creo que siempre hay que recordarlo, Silvio lo explica siempre muy bien también. El sistema está desfinanciado. Sí, claro, está detonado el sistema. El sistema está desfinanciado. El sistema con la cantidad de aportantes no alcanza. Históricamente se fue derivando la recaudación de impuestos desde el IVA, combustibles, al sistema previsional para financiarlo. Tampoco alcanzó con eso. Y el Tesoro pone una cantidad de plata todos los meses para terminar de pagar las jubilaciones. Es decir, el sistema está
tiene de las 3 fuentes de financiamiento, hay 2 que no deberían ser si vamos al sistema puro, hay una sola, no alcanza ni con todo esto. Esa es la realidad hoy. Hoy es triste, pero es la realidad. Y entre los argumentos del veto, hoy está mencionado eso. ¿Por qué? Porque hay un artículo de la ley que es el que pretendió emplazar al ANSES a pagar en 6 meses las deudas con provincias y con las sentencias. Y ese artículo dice que los recursos tienen que venir de los tributos, de los impuestos que tienen una asignación específica que dicen que parte o toda su recaudación va al ANSES. Ahora, ¿qué le dice el gobierno? Que es cierto esto. Esos recursos ya están en la ANSES y ni siquiera sumando eso, más aportes y contribuciones, alcanza y entonces, como dice Rubén, hay que mandar más fondos del Tesoro para cubrir una el cantidad de déficit. jubilaciones y pensiones que no tienen ninguna relación con los trabajadores activos, ya no te dan los números nunca. Y mucho menos con los trabajadores activos aportantes. Hay un dato que está actualizado hasta el primer semestre de este año. Si vos mirás todo el primer semestre de este año, las altas de jubilaciones, más del 70%, prácticamente el 74%, si mal no recuerdo, están otorgadas con moratoria. Claro. Eso no significa que sean personas que no hicieron aportes en su vida. Capaz que algunas no hicieron aportes, otras tuvieron 25 años, pero no llegaron a los 30. Ahí también tenés un desequilibrio muy fuerte entre un mercado laboral con 50% de informalidad y un sistema previsional que te está exigiendo cosas de otro mundo laboral, que hoy no existe. Y siempre se habla de una reforma de fondo y nunca se llega a esa discusión. Silvia, muchas gracias, como siempre. No, por favor, gracias.